buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy contaremos con la exposición del tema Biopolítica y Bioética Social y estará a cargo del doctor Jonathan Caudillo Lozano, quien tiene el grado de licenciatura en Filosofía por el ICTE, de maestría en Saberes sobre Subjetividad y Violencia y doctorado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado estancias de investigación en los archivos de Ikikata, en la Universidad de Keio, y es miembro fundador de los archivos Komurobishi en Tokio, Japón. Es autor del libro Cuerpo, Crueldad y Diferencia en la Danza del Butó, una mirada filosófica. Es docente del doctorado en Cartografías del Arte Contemporáneo de Limba y está haciendo una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética. Bienvenido, doctor Jonathan, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. ¿Qué tal, doctor? Bueno, pues les agradezco muchísimo al programa universitario de bioética, agradezco también a los asistentes que se den el tiempo de estar en las cátedras extraordinarias de bioética, que la verdad es que siempre son bastante útiles, que nos abren de pronto toda una perspectiva sobre la bioética muy compleja. A mí me da mucho gusto estar aquí presente y dado el tiempo que nosotros tenemos, voy a proceder a compartir mi presentación para que podamos proceder a la exposición. Bien, pues esta exposición que preparé para todos ustedes el día de hoy tiene que ver con una preocupación, digamos, con una pregunta por ahí que me parece que es relevante a propósito de cuáles pueden ser las posibles relaciones que encontramos en una perspectiva en filosofía que ha adquirido cada vez más importancia en los últimos años, que es la perspectiva de la biopolítica, ¿cierto? Digamos, a mí siempre me ha parecido que hay una potencia importante en esta perspectiva, porque tiene que ver también con preguntarnos sobre nuestras maneras de vivir. Por supuesto, con este sesgo político que tiene que ver con la manera en la que ciertas relaciones de poder, en las que las relaciones de poder se han ido configurando de manera contemporánea. Y por otro lado, por supuesto, a mí me parece que allí nos permite también comprender una cierta relación temática y problemática con la bioética, ¿cierto? Sobre todo con una perspectiva de bioética muy particular que se llama la bioética social. Por ahí el doctor Ángel ha hecho mucho trabajo con respecto a la investigación de esta perspectiva en particular de la bioética social. Creo que es un diálogo, un poco por eso titulé así en mi exposición, creo que es un diálogo que todavía tiene mucho que dar. Evidentemente, ni por el lado de la bioética en su perspectiva social, pero tampoco por el lado de la biopolítica se ha dicho todo. ¿Por qué razón? Lo veremos a lo largo de esta exposición. Iremos viendo la manera en la que esta nueva manera de entender el poder sobre la vida o la política sobre la vida o desde la vida, dependiendo del acento donde lo pongamos, es un diálogo que por supuesto todavía tiene mucho que dar, ¿no? Y bueno, pues proponerles este tema también me parece que es relevante porque este diálogo, en tanto que no está acabado, me parece que va a poder, la exposición de alguna forma les va a ir presentando una serie de piezas de un gran rompecabezas con la perspectiva tal vez de que al final con sus preguntas y con el diálogo que vayamos haciendo, bueno, pues tal vez podamos armar estas piezas para ver qué imagen es la que nos da y cómo podemos problematizar los puntos de encuentro entre la bioética social y la biopolítica, ¿cierto? Yo voy a estar aquí leyendo también sus preguntas en tiempo real. Voy a estar aquí, las estoy viendo a partir del Facebook Live. Entonces, a mí me dará mucho gusto también ir contestando algunas preguntas, más que estar interrumpiendo la exposición, voy a ir desarrollándola y iré monitoreando cómo se mueve el chat para ir contestando algunas de sus preguntas y sin más vamos directamente a lo que nos ocupa. La primera parte de esta exposición la enfoqué en la cuestión del giro bioético y respecto precisamente a la relación de este giro
con respecto a la ética, cómo se entiende de manera previa a este giro bioético, digamos, ¿no? Ustedes saben que la bioética en realidad es una, digamos, es una disciplina que además tiene una característica multitransdisciplinar, por supuesto, que tiene que ver justamente con algunos elementos de la problematización sobre la manera en la que nos enfrentamos y nos posicionamos ante lo viviente, y problematizamos también la manera en la que se administran las ciencias de la vida, ¿cierto? En la manera en la que las ciencias de la vida se desempeñan y los problemas que son propios de ello, ¿no? En este sentido, la bioética, digamos que tiene un origen bastante, ¿cómo decirlo?, bastante múltiple. Es un origen, hay una sabana multifactorial de elementos que van construyendo o articulando lo que ahora entendemos por bioética. Yo en esta exposición decidí irme con el precursor de la bioética, con Fritz Jarr, que es un pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán, que básicamente fue el primero en proponer el concepto de bioética. Sin embargo, obviamente lo que ahora conocemos como bioética ha pasado por muchísimos derroteros históricos. No se quedó, por supuesto, en las premisas que estableció Fritz Jarr, sino que fue desarrollándose también a lo largo del tiempo, en muchos sentidos por muchas de las atrocidades que se practicaron en la época nazi, con las experimentaciones hacia seres humanos. Hay también otros elementos que fueron factores importantes y relevantes que configuran lo que ahora entendemos como bioética, como lo que pasó con el experimento Tuskegee y el informe Belmont. Entonces, en realidad la bioética se ha construido con una multiplicidad de elementos en realidad, ¿cierto? Sin embargo, yo me voy a detener específicamente en los elementos que establece Fritz Jarr, sobre todo porque siendo el iniciador, siendo como el primero que abre esta discusión a propósito de extender la reflexión ética hacia el bios, o sea, hacia lo humano y hacia lo no humano también, hacia lo viviente en general, me parece que a partir de un poco este ejercicio nietzscheano de tomar la personalidad de Fritz Jarr y ponerle una lupa y poder ver cómo estaba configurando su reflexión, creo que nos va a permitir detectar no solo los elementos de bioética entendidos como la manera en la que nos posicionamos ética y moralmente ante lo vivo, humano y no humano, sino también los cambios, los giros que supone en nuestra relación con lo humano también. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de alguna forma, en esta primera parte me gustaría mostrar que la bioética tiene un giro, la bioética propone un giro hacia lo viviente, en donde el imperativo bioético que propone Fritz Jarr tiene que ver con problematizar moral y éticamente nuestra posición ante lo viviente, no humano, pero que también tiene que ver con problematizar la manera en la que nos posicionamos ética y moralmente ante el bios humano, ¿cierto? Vamos a leer este pequeño fragmento de las ideas de Fritz Jarr para que podamos un poco problematizarlos, ¿no? Dice, si tenemos un corazón sensible hacia los animales, no vamos a negarle nuestra compasión y los ciudadanos a seres humanos que sufren. Aquellos que poseen un amor lo suficientemente grande para trascender los límites de lo humano y encuentran la santidad en la criatura más miserable, van a reconocer y apreciar la santidad también en el más pobre de sus hermanos y no va a reproducirla a una clase social, a un grupo ni a un partido. A mí este fragmento de Fritz Jarr nos permite comprender dos perspectivas, dos elementos al menos. El primero es que su reflexión sobre el bios, sobre la ética, entendido a cómo nos relacionamos con la vida, sí efectivamente tiene que ver con extender la reflexión hacia lo no humano, hacia todo lo viviente, pero también tiene que ver con una manera de repensar nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones humanas. Es decir,
es muy común de pronto cuando nosotros nos enfrentamos como digamos, a los movimientos diversos, que ahorita, además, a partir del filósofo Peter Singer, con su libro Liberación Animal, cuando nos enfrentamos al discurso de diferentes movimientos políticos que buscan que buscan de alguna forma los derechos de los animales, entendido como consideraciones éticas hacia los animales a partir de la experimentación médica y estas cosas, siempre es muy común de pronto en el imaginario pensar que el hecho de que se privilegie, que de alguna manera se visibilice estos problemas con respecto a los animales, pareciera que implica de alguna forma privilegiar lo animal por arriba de lo humano, ¿cierto? Es como si de pronto en estos movimientos, de pronto pareciera que lo que hace es cambiarse el orden de importancia. En Occidente, durante mucho tiempo, el antropos, el humano, fue el más, digamos, tenía cierta centralidad ética y política por arriba de lo animal. Pareciera que en estos movimientos lo que se hace es una especie de inversión de jerarquías y de importancia. Pero nada más falso. En realidad Fritz Jarr, ya desde su primera reflexión sobre la bioética, no está pensando que el hecho de que pongamos importancia a la reflexión, a nuestras obligaciones éticas y morales sobre lo viviente respecto a los ecosistemas y a los animales, no quiere decir que de hecho nos olvidemos de las reflexiones éticas con relación al resto de los humanos, ¿no? De hecho, este imperativo bioético efectivamente tiene que ver con lo viviente, no humano, pero también implica un repensar el bios y las relaciones con los seres humanos también, ¿cierto? Justamente aquí, en esta diapositiva, me gustaría mostrarles precisamente algunas de las características del imperativo bioético que propone Fritz Jarr. Dice, desafortunadamente, toda nuestra vida y actividades políticas en los negocios, en la oficina, en el laboratorio, en el taller y en los campos de siembra, no está basada en el amor, sino en la competencia con los otros, ¿cierto? Fíjense cómo Fritz Jarr ya en este momento, que es 1927, comienza a problematizar el orden jerárquico de nuestras relaciones sociales, ¿cierto? Y luego también va a decir, quien posee un amor tan grande que excede el reino de los hombres, el reino de los seres humanos, y puede ver lo sagrado en la criatura más pobre, él también, esta es una parte importante, él también verá y tendrá una gran consideración hacia los hermanos más pobres, hacia los otros seres humanos menos favorecidos, más vulnerables y más insignificantes. No se limitará a una sociedad de clases, grupo de interés o cierto sector social. Ahora, esto nos lleva precisamente a que pensemos cuáles son las diferencias entre los dos imperativos éticos, tanto el imperativo bioético de Fritz Jarr como el de Kant. Básicamente tenemos estas diferencias, ¿cierto? El imperativo bioético no responde a necesidades puramente lógico-formales, sino que es resultado de una experiencia ontológico-afectiva de descentramiento. A ver, explico esta parte. ¿Qué quiere decir este asunto de un descentramiento a nivel ontológico-afectivo? Quiere decir dos cosas. Como ustedes recordarán, porque además en algunas sesiones anteriores de esta cátedra, el doctor Ángel ya ha dado clases a propósito del imperativo categórico y de las nociones de la dignidad de la persona, ustedes recordarán que el imperativo kantiano básicamente tiene un carácter formal, un carácter lógico. Quiere decir que de alguna manera Kant veía con cierto recelo que la ética tuviera un contenido afectivo. No sé si me explico. Cuando Kant nos dice, obra de acuerdo a la máxima que te pueda permitir que te pueda elevar esa máxima a ley universal, es decir, obra de tal manera que esa máxima que determina tus acciones, puedes tomar esa máxima y elevarla a una ley universal para que cualquiera, bajo cualquier circunstancia, pudiera de alguna forma hacer exactamente lo mismo que tú. De alguna manera, Kant está pensando precisamente que esta máxima tiene una característica estrictamente lógica, estrictamente formal, y que es
relativamente independiente al universo afectivo, digamos. Al universo afectivo en el sentido de, un poco la palabra que va a utilizar Kant es la inclinación. ¿Qué es eso de la inclinación? Bueno, para Kant un poco nuestro universo afectivo responde a ciertas inclinaciones. Nuestras emociones nos llevan a comportarnos generosamente con respecto al otro, pero otras veces no tanto, ¿cierto? Otras veces lo que hay es el egoísmo, lo que hay es el reafirmarme a mí, la competitividad, ¿cierto? En tener mi propio lugar, y si yo tengo que pasar por arriba del otro, pues ni modo. ¿Qué es lo que ya denuncia Fritz Jarr? ¿Se acuerdan ustedes en la diapositiva anterior? De alguna manera, Kant no confía tanto en esta cuestión afectiva, entonces va a pensar que la única manera de poder configurar una vida ética autónoma va a ser respondiendo al imperativo categórico que primordialmente es lógico y formal, ¿cierto? Pero Fritz Jarr no estará de acuerdo en este punto. Digamos, Fritz Jarr estará de acuerdo justamente que el imperativo ético es muy importante, pero no puede estar vacío de contenido. Parece que debe haber también una especie de descentramiento a nivel afectivo con respecto al todo, a la comunidad de lo viviente. Es decir, no nada más, un poco lo que estaría diciendo, lo que estaría pensando Jarr es que no nada más obedecemos, no nada más se trata de obedecer reglas, lógicamente, con cierta independencia de nuestras afecciones, sino que de alguna manera Fritz Jarr está pensando que también es importante una desterritorialización, una transformación completa de nuestros afectos, en donde nuestra subjetividad, que suele ser por lo regular egoísta, se descentre de sí misma y se abra a la totalidad, a la totalidad de lo vivo, ¿cierto? Esto es un elemento que será importante, porque entonces ya no solo es no solo es un imperativo universal y formal, lógicamente, sino que también también implica un contenido afectivo, ¿no? Y un poco lo que dice acá también, esta experiencia de descentramiento se extiende hacia lo no humano, en general lo viviente, y la puesta en cuestión de la jerarquía normalizada entre lo humano y lo animal, y también intenta pensar las jerarquizaciones del propio bios. Digamos, aquí hay dos movimientos de mucha sutileza, pues por eso quiero detenerme un poco en ellos. El primero, nuestro bios, digamos, la forma de vida humana, está montada en Occidente bajo el supuesto de que hay una superioridad entre el ser humano y el animal, de que de alguna manera el ser humano, los animales están destinados, su telos, diría Aristóteles, su finalidad es servir a los seres humanos, ¿cierto? Pero también hay otro punto, que de alguna manera el propio bios humano, la propia colectividad, la propia sociedad humana, de hecho, también es bastante desigual. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que Fritz Jarr ya está pensando que la manera convencional de pensar la ética también supone una distribución desigual de nuestra manera de comprender la sociedad humana. Es decir, tenemos jerarquías, privilegiamos ciertas formas de vida por arriba de otras, discriminamos, pues hay discriminación de raza, de credo, de religión, ¿cierto? Lo que de alguna forma está pensando Fritz Jarr aquí es que el bios, la forma de vida humana, también debe repensarse. Y en ese sentido, la bioética que está pensando Fritz Jarr es también una perspectiva social necesariamente. No es una perspectiva únicamente hacia lo viviente en general, sino también respecto a la manera en la que se distribuyen las formas de vivir en sociedad, ¿cierto? Este es un elemento que me parece muy importante y que quisiera que no perdiéramos de vista. Otro elemento importante, muy rápido, creo que esto es una cosa que digamos, no es gratuita, creo que es un elemento también que habría que preguntar y que habría que desentrañar, es este prefijo de bios. Este prefijo de bios es un elemento importante. ¿Por qué razón? Porque resulta que en la Grecia antigua, este análisis acerca de los conceptos con los cuales se designa la vida es un trabajo que se ha hecho mucho en biopolítica
particularmente en un filósofo italiano llamado Giorgio Agamben y en otro filósofo italiano llamado Roberto Espósito. Estos dos autores, estos dos filósofos, hacen una genealogía del concepto que se utilizaba anteriormente para designar la vida, de tal manera que ellos se dan cuenta de que hay dos conceptos importantes. El primero es bios. El concepto bios tiene que ver con una forma de vida que es cualificada, es decir, una forma de vida particular, no general, sino una forma de vida particular, por lo regular enfocada a los seres humanos. Digamos, el BIOS tiene que ver con una especie de designación de ciertas maneras de vivir en comunidad, pero que estas maneras de vivir en comunidad de alguna forma se diferencian de todo lo viviente en general. Todo lo viviente en general, en ese caso, justamente, se designa con la palabra zoe, Z-O-E. Y esta palabra zoe, por lo regular, precisamente en este contexto de la Grecia antigua, tiene que ver con designar lo viviente, pero designar lo viviente en general, digamos, lo viviente no cualificado, no distinguido, sino lo viviente indiferenciado. El problema es que con el paso del tiempo en Occidente, estas dos categorías, bios y zoe, comenzarán a tener un sentido un poco enfocado en esta jerarquía que les hablaba hace un momento de lo humano y lo animal. Bios va a tener comúnmente la referencia hacia una manera de pensar la vida humana, cualificada políticamente. Y zoe, si ustedes se dan cuenta, zoe es precisamente el prefijo para decir zoológico. O sea, zoe tiene que ver con esa vida indiferenciada que por lo regular se enfoca a los animales, ¿cierto? Este elemento es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la reflexión de Fritz Jarr, precisamente uno de los elementos que me parece que es una sutileza, pero que es importante señalar, es que él está precisamente metiendo su reflexión justamente en esta distinción de las dos maneras de entender la vida, tanto en el bios como en el zoe, y sobre todo en las jerarquizaciones que están supuestas en Occidente, ¿cierto? Pasemos ahora un poco a el asunto de la bioética social, desarrollando este elemento. Voy a detenerme un poco también, voy a irme también, que creo que ya tenemos aquí algunas preguntas. A ver, déjenme detengo un poco antes de continuar con el siguiente tema. Tenemos como Majarba González, que además es una colega, y te mando un saludo, Majarba. ¿Cómo propiciar, motivar o trabajar ese descentramiento en las personas que no estudian filosofía o están familiarizadas con el discurso del humanismo, la ética y la moral? Fíjate, mi querida Majarba hace una pregunta maravillosa y totalmente pertinente, y que me da pretexto para seguir desarrollando un poco más del perfil de Fritz Jarr. Fritz Jarr era un tipo bastante interdisciplinario. Quiero decir que Fritz Jarr no consideraba que era nada más una urgencia estrictamente académica o de las comunidades que están dentro de las universidades, ¿cierto? Muy por el contrario, Fritz Jarr era un tipo que en realidad estaba bastante cerca de las discusiones de filosofía y de su relación con las artes, con las ciencias y con los medios de comunicación ya de su época. De hecho, no nada más es el hecho de que haya sido protestante, la cuestión de que vea con estos ojos de sacralidad el problema de la vida, sino que en realidad también tiene que ver con cierto diálogo con Schopenhauer, con esta posibilidad de pensar la vida en tanto voluntad de vivir, que también debe ser respetada en todas sus manifestaciones. Y Fritz Jarr, de hecho, pensaba que había, porque además este es un asunto importante, creo que a Majarba le puede interesar. Fritz Jarr tiene muchos textos a propósito de la cuestión de la educación. A propósito de la cuestión de la educación, y a propósito de una educación, sobre todo una educación más horizontal, no autoritaria, y que también apelara a educar la sensibilidad. De hecho, Fritz Jarr tiene algunos elementos allí de diálogo con las artes, porque va a pensar que un elemento que debería ser integrado a la educación, no como un accesorio, sino como un elemento central, será precisamente las artes, la educación sobre las artes, porque las artes, la música, la pintura, el teatro, la literatura, van a ser la condición de posibilidad de una formación de lo sensible, independientemente de que sepamos o no de filosofía o sepamos o no de humanismo.
Y en ese sentido, la cuestión de echar mano de los diversos medios de comunicación también era muy importante para Fritz Jarr, justamente porque esta formación no podía limitarse únicamente a las escuelas y a las academias, sino que tenía que precisamente diseminarse por toda la comunidad, ¿cierto? Entonces, era parte de las reflexiones de Fritz Jarr, querida Majarba, que eran bastante importantes, como de su perfil inter y transdisciplinario, ¿no? Por aquí, Castellanos Manuelito nos pregunta, ¿se puede plantear que el descentramiento del bios humano tiene una influencia en el pensamiento oriental? Esta huella del gran viviente se ha diluido del todo por la influencia de la categorización occidental. Castellanos Manuelito, pues tienes toda la razón, efectivamente. De hecho, un poco por eso comentaba hace un momento este coqueteo que tiene con el romanticismo alemán Fritz Jarr, que también él va a decir en este texto que se llama Bioética, una perspectiva sobre las relaciones humano-animales, entre humano y animal. Él de hecho va a decir que también tenemos que regresar a las Upanishads, al budismo, para pensar en todo ser viviente. Digamos, Fritz Jarr ya es un tipo bastante cosmopolita en su reflexión, digamos, no está limitando su imperativo bioético única y estrictamente a la tradición filosófica en Occidente, sino que de hecho ya está estableciendo un cierto diálogo con las tradiciones filosóficas no europeas, en donde, por supuesto, pues que va a encontrar los elementos, los insumos teóricos que le van a permitir articular su propia propuesta, ¿cierto? Entonces, exactamente, mi querido Manuelito, efectivamente va a haber un diálogo con las tradiciones orientales, particularmente con las Upanishads, el hinduismo y con el budismo, va a ser ese diálogo bastante fructífero que va a establecer Fritz Jarr, ¿no? Vamos ahora con la cuestión de la bioética social. Esto ya se habrá dado cuenta el doctor Ángel que esta diapositiva tiene que ver con su presentación sobre bioética social. Se la pido prestada un poco para que podamos tomar algunos elementos y discutirlos un poco para poder entender cuáles serían las características que tendríamos que rescatar para entender cómo se articula esta perspectiva social de la bioética, ¿no? Efectivamente es un poco lo que les comentaba al inicio, ¿no? La conjunción bios-ethos tiene que ver con el bios, efectivamente con esta vida cualificada, con esta vida distinta, con esta vida diferenciada, que no es lo mismo que Zoe, que es la vida indiferenciada, ¿cierto? Entonces es particularmente esta órbita de lo viviente, ¿no? Y ethos, que es una palabra bastante complicada en realidad de traducir al español. Digamos, ethos también tiene que ver desde el griego con la cuestión del carácter, con la cuestión de la forma de ser, con la cuestión de la forma de vivir, con una conducta que también era visible estéticamente para los otros. Pero también no perdamos de vista este trabajo heideggeriano sobre el ethos, que también tiene que ver con el habitar. ¿Recuerdan? O sea, de alguna manera Heidegger pensaba que otro posible sentido de ethos, en un sentido tal vez, ya saben ustedes, muy Heidegger, más originario, era esta cuestión de habitar. Entonces también, si ustedes se dan cuenta, también entonces entendemos otro posible sentido de la palabra bioética. Ya no solamente es las obligaciones morales y éticas con respecto a lo vivo, sino también la manera en el que habitamos el universo de lo viviente, cómo habitamos este espacio de lo viviente que no nada más habitamos nosotros los seres humanos, sino que lo compartimos con el resto de los seres sintientes. Seres sintientes, una categoría muy, muy budista, ¿cierto? Más adelante dice justamente, ¿no? Los tres grandes temas clásicos de la bioética se han centrado en dilemas en torno al inicio, desarrollo y fin de la vida del ser humano, ética ambiental, ética animal, cuestiones relativas al uso, la ciencia y la tecnología, apela a los derechos humanos, la dignidad, vulnerabilidad, respeto a la vida, principios, interdisciplina, tolerancia, laicidad y la construcción de una sociedad más humana e incluyente, ¿cierto? Digamos, cuando nosotros hablamos de bioética, muy comúnmente lo primero que pensamos es en estos primeros problemas, en estos problemas que están más enfocados a las ciencias de la vida y nuestra relación hacia ellas, ¿cierto? Los dilemas de inicio y de fin de la vida y la cuestión de la investigación en humanos y en no humanos, ¿cierto? Y en animales humanos y en animales no humanos. Pero también este otro elemento nos lleva a lo siguiente. Por bioética social, aquí hay un elemento importante que tiene que ver con nuestras reflexiones a propósito de Fritz Jarr. Dice, por bioética social se busca extender la mirada incluyente, laica, plural, bioeticista y de los derechos humanos hacia las poblaciones más vulnerables,
menos dignas o que han sido despojadas de su dignidad, a saber, migrantes, asilos, adultos mayores, personas privadas de su libertad, indigentes, personas olvidadas y excluidas. Fíjense cómo esta definición que propone el doctor Alonso también nos permite también comprender, dar seguimiento a esta reflexión que ya Fritz Jarr hacía en un principio. Es decir, parece que no solamente hay una desigualdad política y social en la manera en la que nos enfrentamos hacia lo viviente, no humano, sino que hay una serie de relaciones de exclusión, de poderío y de jerarquización implícitas al interior de, de nuestras formas de organización y de colectividad viviente humana también, ¿cierto? Y precisamente esto va configurando cierta distribución de lugares, ciertas jerarquías, en donde de alguna manera también se van construyendo relaciones sociales violentas y de exclusión. Y un poco ahí es donde me parece que hay un punto de encuentro claro con la biopolítica. ¿Por qué? Porque si una cosa ha sido importante para la biopolítica es justamente, digamos, visibilizar, problematizar cómo es que emergen esta serie de relaciones de poder y relaciones de dominación, que para Foucault no van a ser lo mismo, en justamente la manera en la que, la colectividad, en la que el espacio social, el espacio público se manifiesta y se configura, ¿no es verdad? O sea, digamos, aquí hay un elemento que creo que puede ser importante porque ese es un elemento en el que creo que hay un punto de encuentro entre la bioética social y la biopolítica en este caso, ¿cierto? El concepto de biopolítica, como ustedes saben, tiene un significado que va en paralelo con el de biopoder. Este último hace alusión a un conjunto de estrategias orientadas a dirigir las relaciones de poder para hacer de la vida algo administrable. Y les pido por favor que mantengan mucho la atención en esta idea, hacer de la vida algo administrable. La biopolítica sería entonces el tipo de política y de gestión que busca este biopoder. Es decir, este concepto de biopolítica que digamos, nos ha aportado una forma de comprender cómo se ha generado la organización y el gobierno de nuestras sociedades hacia promover unos modos de vida, exactamente la cuestión del bios, unos modos de vida y no otros, especialmente desde el fin del régimen de la soberanía. Este elemento será importante porque, digamos, si nosotros comenzamos un poco a discutir la cuestión de la biopolítica, invariablemente nos vamos a enfrentar a Foucault. O sea, digamos, es como una referencia obligadísima del pensamiento de la biopolítica, ¿cierto? Digamos que Foucault Foucault, que nace en 1926 y muere en 1984, él propone en la historia de la sexualidad, en la arqueología del saber, justamente en la última parte, él es donde propone estas dos categorías, tanto de biopoder como de biopolítica, ¿cierto? Y precisamente algunas de las características es que él va a pensar que el momento de la biopolítica se va a apartar del momento de la soberanía, justamente en esta primera fórmula que caracterizaba al régimen soberano, que era precisamente el de hacer morir y dejar vivir. A ver, déjenme hacer una pequeña reflexión muy rápida a propósito de Foucault y por qué creo que es muy importante en esta reflexión sobre la biopolítica. Cuando nosotros solemos pensar en el poder, en el problema del poder, es muy frecuente que lo reflexionemos en su sentido más negativo, ¿cierto? Aquí es el elemento muy innovador de la reflexión Foucaultiana. Porque él va a decir que el poder no es algo que sea únicamente negativo, entendido como las prohibiciones. Cuando nosotros pensamos en el poder, por lo regular lo que pensamos es en el ejercicio de la violencia o en las configuraciones de las leyes, lo jurídico y las prohibiciones, ¿cierto? Eso de alguna manera lo que supone es una concepción del poder particularmente negativa. Sin embargo, en esta lógica del biopoder, en este análisis que va a hacer Foucault, va a pensar que una de las características de los enormes cambios del poder en este momento histórico del biopoder es que en realidad el poder también tiene una facción, un elemento positivo. Es decir,
Y no positivo y negativo, por favor, un poco quisiera como hacer una especificación aquí, no se entiende en un sentido moral. Quiero decir, no se entienda negativo como en el sentido moral de malo y positivo en el sentido moral de bueno, no, sino que cuando decimos en el sentido negativo, el poder en el sentido negativo tiene que ver con con el sentido restrictivo, prohibitivo o punitivo, ¿cierto? Del poder. Pero también el análisis de Foucault se va a dar cuenta que va a emerger una nueva manera de ejercicio del poder en sentido positivo, que no es que sea bueno, sino que es aquel que produce maneras de vivir. Ya no solo las castiga, ya no solo las elimina, sino que el poder va a radicar, va a tener como característica la producción de formas de vivir, ¿cierto? Entonces, justamente como aquí nos dice, es a partir del siglo XVIII, con la entrada de las tecnologías liberales de gobierno, entre otras cosas, cuando la vida dejó de estar sometida a las decisiones de la figura del soberano para incorporarse en el centro de la gestión política de una nueva autoridad, el Estado, ¿cierto? En esta nueva gestión, la intención ya no es sustraer la vida, sino producirla, regularla, hacerla eficiente, ¿cierto? Operación inversa a la del régimen de la soberanía, que era hacer vivir y dejar morir, ¿cierto? Contraria a la soberanía, que es la anterior, la de hacer morir y dejar vivir. Esta época estatal es precisamente la de hacer vivir y dejar morir. Cuestión que se manifiesta a través de la gestión de la vida como una forma de gobernar y de organizar las poblaciones. Aquí hay un elemento bien importante para la reflexión Foucaultiana que también me parece, le da un vuelco pues a la manera de pensar el poder en términos políticos, pero también a las maneras en las que convencionalmente se piensa la corporalidad, ¿no? Y es que por lo regular cuando nosotros pensamos en Occidente es muy común que pensemos que Occidente siempre se ha caracterizado por el privilegio de la razón y la expulsión del cuerpo, que de alguna manera esta división cartesiana de res extensa y res cogitans tiene que ver con una manera de vivir en Occidente que siempre está enfocado en la teoría, en la razón, y que el cuerpo siempre se quedó de lado, ¿no? Foucault va a decir que esto en realidad nunca fue verdad. O sea, digamos, Foucault va a pensar que en realidad todas las formas de poder en Occidente siempre han tenido al cuerpo como su superficie de inscripción, ¿cierto? Lo que pasa es que esta manera de inscribir el poder en el cuerpo ha tenido al menos en la historia moderna, dos características, ¿cierto? Una que es restrictiva, que es la del suplicio, que es la del castigo, y otra que es la del control y la de la disciplinarización. Y eso supone precisamente estos dos polos del poder sobre la vida, ¿cierto? Que nos dice, el primero de estos polos en formarse fue centrado en el cuerpo como una máquina, su educación, el aumento de sus aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas. Aquí hay que leerlo un poco en clave marxista, ¿no? Esta cuestión de la fuerza de trabajo. El crecimiento paralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos. Todo ello quedó asegurado por procedimientos de poder característicos de las disciplinas. Este término me parece súper interesante. Dice anatomopolítica del cuerpo humano. ¿A qué se refiere? A que estas formas de biopoder se caracterizan por ver en el cuerpo una superficie de inscripción, pero ya no una superficie en donde se tiene que reprimir los deseos solamente o castigar o sancionar, sino que las formas de política en el biopoder tienen que ver con la producción de ciertas maneras que sean más privilegiadas de otras, con una cierta producción de maneras de vivir y maneras de administrar la fuerza de los cuerpos. O sea, el poder el biopoder ve en el cuerpo su superficie de inscripción. Digamos, porque esto puede verse muy claramente en la necesidad, por ejemplo, de que existan las escuelas, en el que exista cierta administración de los tiempos y los espacios, en los espacios de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Estas son formas de poder que son productivas
es decir, que básicamente tienen que ver con la administración de la fuerza de los cuerpos, precisamente orientada a la utilidad y a la productividad social, ¿no es verdad? Y tenemos este segundo polo este segundo polo precisamente que propone Foucault, que es que está formado algo más grande a mediados del siglo XVIII, es el que está centrado en el cuerpo especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos, la proliferación, la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Todos esos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones. Pongan pongan atención en la palabra intervención, porque esta palabra tiene un cuño no solamente jurídico y político, sino médico también, ¿cierto? Toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores, ¿cierto? Una biopolítica de la población. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Ustedes recordarán seguramente que de alguna forma Foucault siempre ha sido conocido por ser un filósofo que piensa la subjetividad, ¿no? Lo que pasa es que a veces esto es malentendido porque casi siempre nosotros pensamos que piensa la subjetividad en clave cartesiana. ¿Qué quiere decir en clave cartesiana? Quiere decir en clave cartesiana, de Descartes, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que pareciera que cuando entendemos o cuando hablamos de subjetividad estamos pensando en una subjetividad autoevidente, aislada, no social, preexistente metafísicamente a las relaciones de poder. Nada más falso en Foucault, ¿no? Foucault va a pensar la subjetividad como un resultado de las producciones de las relaciones de poder. En realidad, la subjetividad no precede metafísicamente las relaciones de poder, sino que es resultado de ellas. Pero entonces también el biopoder va a ser este otro polo, ya no nada más de pensar la producción de las subjetividades, sino también de pensar la administración de la vida en términos colectivos de población. Esta va a ser otra característica de estas formas nuevas de biopoder, nuevas de biopolítica, ¿cierto? Y seguramente ustedes recordarán que hay muchas políticas a lo largo de los años en donde se han caracterizado evidentemente esta manera de administrar la población y administrar los controles de natalidad. De hecho, por eso para Foucault va a ser tan importante el elemento de la sexualidad. ¿Por qué va a ser tan importante la sexualidad? Contrario a lo que se pensó en algún momento, un poco a propósito del psicoanálisis, la sexualidad nunca estuvo exactamente reprimida, al contrario, el psicoanálisis va a volver para Foucault un dispositivo de producción del discurso sobre la sexualidad, porque la sexualidad va a ser el elemento para Foucault, una especie de bisagra, en donde va a haber un contacto, va a haber una entrada del poder en la esfera más privada e íntima de los individuos. De alguna manera, controlar la sexualidad, regular, administrar la sexualidad, tiene que ver también con administrar la población, con administrar el número de personas, con administrar los controles de natalidad, ¿cierto? Y justamente aquí les puse este ejemplo, uno de los ejemplos que además hay muchísimos. Este es un ejemplo que arbitrariamente yo tomé un poco por este asunto de los controles de cuánta cantidad de hijos se puede tener, ¿no? Pero en realidad aquí mismo en México hace algunos años seguramente la audiencia recordará aquellos anuncios de la familia pequeña vive mejor, ¿no? Es decir, hubo un momento en el que la explosión demográfica, de pronto la población se volvió incontrolable y entonces se empezaron a implementar medidas de control de la natalidad y entonces estas medidas evidentemente estaban enfocadas a controlar la natalidad, pero también a controlar, digamos, lo que podría ser potencialmente fuerza de trabajo y la productividad. Quiero decir, si no hay suficientes empleos, de nada sirve que haya muchísima gente. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que un importante porcentaje de la población no será productiva, no tendrá ningún lugar precisamente en este universo del trabajo. Entonces, básicamente serán excluidos y precisamente excluidos en este sentido, serán casi que considerados como sobrantes, ¿no? Entonces, un poco esta es una reflexión importante para la bioética social y entonces por eso que se implementan estos regímenes de control de la natalidad, ¿no? Como lo dice aquí, un poco en China,
que de hecho este letrero que les estoy poniendo como imágenes fue justamente un letrero de aviso donde se pide que cada pareja solamente tenga un solo hijo, sobre todo en las zonas urbanas. O sea, la política de un hijo por pareja o política del hijo único fue una medida de control de la población establecida en zonas urbanas en China, vigente desde 1979, con el objetivo de establecer un radical control de la natalidad que redujera el crecimiento de la población excesivo o superpoblación, ¿cierto? China es el país más poblado del mundo, alberga la quinta parte de la población mundial con 1.400 millones de habitantes en la actualidad, ¿cierto? Y estas maneras de implementación de control de la natalidad fueron bastante polémicas en su momento porque además también implicaban castigos bastante severos. Digamos, las personas que llegaban a tener más hijos de los que el gobierno chino permitía, se hacían acreedores a multas bastante considerables y entonces justamente a partir de allí empezó a hacer esta manera de control de población, pero con castigos que podían ser bastante severos. Entonces, digamos, un poco este ejemplo, como tantos otros que seguramente se nos pueden venir a la cabeza, es un ejemplo de esta manera particular de poder positivo, de poder sobre la vida, que denuncia Foucault ya como les comentaba, ya desde su trabajo, que además nosotros podemos ver bastante consolidado en la época que estamos viviendo. Ahorita voy a continuar con el siguiente ejemplo. Obviamente, en la cuestión de la biopolítica no tomé un solo autor, me parece que está bueno ver también varios filósofos de la biopolítica para poder establecer cierta discusión ahí, pero antes de que sigamos, déjenme continuar viendo las preguntas para ver qué nos dicen, ¿cierto? A ver, Diego, mira, por ejemplo, aquí nos dice Diego Lapresa, ¿cuáles son los grupos sociales más afectados debido a los modos de vida inducidos por la biopolítica? Muchas gracias, Diego Lapresa. Mira, en realidad hay tantas dinámicas de la biopolítica que dependerá mucho del filósofo al que nos acerquemos para determinar muy claramente cuáles son las poblaciones que son más afectadas. Por lo regular, al menos en el punto de vista Foucaultiano, las poblaciones más afectadas son aquellas que quedan excluidas en el caso de la productividad, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que aquellos que son considerados como poco productivos. ¿Por qué? Pues porque las formaciones de los empleos, las estructuras gubernamentales no los contemplan, pues evidentemente acaban siendo víctimas de exclusión o de violencia, ¿cierto? Con Judith Butler nos vamos a dar cuenta que estas formas de exclusión también van a estar montadas en el lenguaje y que también tienen un poco que ver con esta manera de construir ciertas formas de vida y de estereotipos corporales que también van a ser excluidos, ¿no? Digamos, en el caso de la biopolítica, de la bioética social, va a ser muy clara también como la manera en la que se excluyen las poblaciones mucho más vulnerables, específicamente migrantes, específicamente las personas que están privados de su libertad y también las personas de la tercera edad, ¿no? Pero digamos, un poco el punto es este. ¿Cuál es el origen de estas formas de exclusión? Es decir, ¿cuáles son los criterios y las lógicas que operan en la construcción de lo social y de la subjetividad que hace que se actualicen estas dinámicas de exclusión, ¿cierto? Saludos a todos, hay bastantes saludos, los saludo desde aquí también muy afectuosamente. Por acá Julio Molina Carreño nos pregunta, Julio Molina nos dice, ¿se podría pensar que esta biopolítica de la población se aterriza con las instituciones de seguridad social como un servicio para darle mantenimiento al trabajador de la forma que siga con las capacidades necesarias para continuar con sus actividades laborales lo más pronto posible? Sí. Sí, y ese es un poco el lado oscuro del poder, digamos. A ver, es que es una pregunta muy compleja esta que estás haciendo, Julio Molina. ¿Por qué? Porque efectivamente, un poco el punto es, efectivamente, digamos, estas formas de seguridad social están enfocadas precisamente también a
Pues, por supuesto, cumplir con la cuestión elemental de derechos humanos y de población, efectivamente, ¿cierto? Digamos, todo trabajador requiere condiciones mínimas de existencia y de vida para poder seguir con su labor. Lo que creo que nos invita a pensar Foucault es que también tenemos que darnos cuenta que estas dinámicas, estas estructuras de seguridad social también responden a otros intereses. ¿Me explico? Quiero decir, no quiere decir que el Estado siempre sea un estado de bienestar, buena onda, que quiere lo mejor para su población. Sí, no, lo quiere, pero lo quiere también en función de sus propios intereses. A mí me parece que también en ese sentido la bioética la bioética social en este caso nos puede servir como un contrapeso. ¿Por qué? Porque siempre va a ser importante justamente este respeto a los derechos mínimos de existencia que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero siempre, digamos, lo que nos está diciendo Foucault es siempre conservar este ojo crítico, este ojo analítico sobre estas dinámicas, sobre estos aparentes programas gubernamentales para poder ver detrás de ellos de alguna manera un poco más escéptica cuáles son los intereses que hay detrás de estos programas. No porque estén mal, al contrario, tiene que haber más programas porque son súper necesarios. Estamos en una época de profunda desigualdad, pero también hay que siempre analizarlos en función de su contexto y de las relaciones de dominación y de poder a las cuales están sirviendo, ¿cierto? Mi querido Julio Molina. Maharba, dígame usted. Estas formas de producir poder sobre los cuerpos y más aún de dejar manifiesto el ejercicio de poder sobre los cuerpos es muy fuerte, tienes toda la razón. Pienso en el trabajo de Rita Segato, efectivamente, específicamente en su texto La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Hay vasos comunicantes entre el ejercicio del poder y la docilidad de Foucault y de los cuerpos ejemplos hay miles. Gracias. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Maharba. De hecho, digamos, ahorita yo estoy tomando 3 pensadores como muy representativos de la biopolítica, pero en realidad es que Rita Segato, en realidad todas esas reflexiones muy importantes sobre las cuestiones de género pasan por este enorme problema de las formas en las que se inscribe el poder y las formas de exclusión y de violencia en los cuerpos, pero no solo eso, sino que también, como bien nos dicen estos filósofos, se construye subjetividad. ¿Qué quiere decir que construye subjetividad? Quiere decir, un poco siguiendo la lógica de Judith Butler, hay un punto en el que estas dinámicas de violencia y exclusión ya no solamente van a ser operadas de manera vertical, es decir, por ciertos discursos simbólicos en los medios de comunicación y en las instituciones de poder, sino que de alguna forma estos discursos, al construir subjetividad, también van a operar de manera horizontal, es decir, entre la propia población. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es muy importante para mí tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque un poco lo que va a decir Foucault es que estas maneras de operar a partir de la exclusión y de la violencia están totalmente montadas y arraigadas en nuestra manera de vivir y en nuestra manera en la que nos conformamos nuestra subjetividad. Digamos allí que sería importante no nada más pensar el poder como algo que está allá, centrado en el Estado o en las instituciones y que yo no participo de esas relaciones de dominación, sino que habrá que pensar muy bien, justamente como bien lo dice Rita Segato, la propia construcción de género, ¿cierto? La propia construcción de género entre hombre y mujer, la propia construcción social de género ha hecho que se vayan reproduciendo entre los sujetos estas dinámicas de violencia y de exclusión de maneras muy complejas, digamos. Esa es una cosa que justamente estábamos platicando hace un momento. Es muy compleja la situación, ¿cierto? Vamos, nada más déjenme ir con otras preguntas y ahorita continúo. A ver, aquí está Marco Iván, te perdí, te encontré. A ver, Marco Iván dice, ¿podría existir un poder biopolítico positivo hablando éticamente, según tu opinión? Marco Iván Almeida, es una pregunta muy interesante la que estás haciendo y de hecho lo vamos a ver con Roberto Espósito al final. Según mi opinión, sí, pero digo, según mi opinión particular y además un poco en diálogo con estos filósofos, digamos que Roberto Espósito va a decir que el asunto de la biopolítica, es un asunto ambiguo en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque la biopolítica puede entenderse en su clave negativa. ¿Qué quiere decir en su clave negativa? Quiere decir,
puede entenderse la biopolítica en el sentido de la política o el control sobre la vida, y esto lo caracteriza mucho esta nueva escuela de filosofía italiana. Estoy pensando en Roberto Espósito, en Giorgio Agamben, en Lazzarato, en Paolo Virno, en Toni Negri, ¿no? Esta facción de la filosofía italiana va a pensar que también es posible pensar en una biopolítica desde la vida, una biopolítica afirmativa, que tendría que ver con afirmar la vida, afirmar la vida en tanto complejidad. Ojo con este asunto que no es nada fácil, digamos. Digamos, estamos hablando en este caso de una política desde la vida, pensando la vida como algo que es inapropiable por el poder, que siempre está produciendo líneas de fuga y que además siempre de alguna forma está produciendo nuevas maneras de relacionarnos en el campo social. Entonces, de alguna manera es una política que estaría pensada no desde la política institucional, sino desde lo político, es decir, la existencia y el esfuerzo de todos nosotros en la cotidianidad de construir comunidad. Esa sería un poco parte del asunto de las formas en las que se construye comunidad como una manera de pensar en una biopolítica afirmativa, mi querido Marco, ¿no? A ver, Andrea soy, déjame leerte y ahorita continúo, ¿no? Lo mismo me preguntaba de la ergonomía. Iba a cursos y yo entendía cómo hacer que el empleado trabaje más horas y mejor. Totalmente de acuerdo, Andrea, totalmente de acuerdo. De hecho, incluso nosotros podríamos llevarlo a niveles de especificidad muy interesantes. Ya no nos daría tiempo de hacerlo ahora, por supuesto, ¿no? Pero efectivamente, la manera en la que están distribuidos los salones, digamos, la noción de dispositivo, por eso va a ser tan importante en la biopolítica, porque incluso la manera en la que están distribuidas los salones de clase más convencionales en las secundarias, ¿no? O sea, esta distribución, como siempre están, como es una especie de teatro, siempre hay una especie de plataforma para el profesor, allí se está marcando claramente una organización de los cuerpos y de las jerarquías, digamos, tiene que ver con la manera en la que se implementa esta forma de poder sobre los cuerpos. Déjenme ir ahora con Judith Butler, que Judith Butler es una filósofa que a mí me gusta muchísimo por muchas razones. Es muy conocida en esta época, sobre todo por la cuestión de género, por los estudios de género. Sin embargo, yo la estoy recuperando en este punto porque, específicamente por un trabajo que ella tiene que me gusta mucho, que se llama Lenguaje, Poder e Identidad. Lenguaje, Poder e Identidad se llama este texto de Judith Butler. ¿Y por qué me gusta tanto este texto? Porque Judith Butler dedica todo este libro a pensar el problema de la injuria, a pensar el problema de los insultos, de la manera en la cual se puede provocar daño a través del lenguaje, ¿cierto? Ustedes notarán que en realidad es un problema bastante vigente, ¿no? Y es un problema bastante vigente, incluida a veces las dinámicas muy bien intencionadas, aunque no siempre llevadas a cabo de la mejor manera desde mi punto de vista personal. A propósito de todo esto que ahora se ha dado a llamar en la cultura de la cancelación, ¿no es verdad? Es decir, estas maneras de denunciar por medio de las redes sociales, por medio de los medios de comunicación, ciertos usos del lenguaje como ya no correctos, como ya improcedentes, obsoletos, que de alguna forma actualizan ciertas dinámicas de poderío y de dominación. Pero es un problema, o sea, es un problema. Pensarlo en términos de cultura de la cancelación no deja de ser un problema. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque si nosotros vemos la historia de Occidente, todas las formas de censura siempre han sido llevadas a cabo con las mejores intenciones, ¿no es verdad? Entonces, siempre, por muy bonito que sea el discurso y por bien intencionado que sea, las formas de censura de pronto también pueden ser un ejercicio de poder. Entonces, es una cosa bastante complicada de pensar que creo que nos permite dar ciertas luces Judith Butler, ¿no? Judith Butler básicamente lo que nos va a decir es cuál es la relación entre la construcción de la subjetividad, por supuesto, siguiendo a Foucault con las relaciones de poder, pero ella va a hacer un pequeño movimiento siguiendo cierta reflexión psicoanalítica a propósito del problema del lenguaje. Es decir, el lenguaje, de alguna forma, no es, digamos, esto ya lo podemos ver desde Saussure, ¿no? El lenguaje no nos pertenece a nosotros individualmente. Nosotros hablamos
porque el hablante hace ciertas apropiaciones del lenguaje, pero el lenguaje en realidad es siempre colectivo, ¿no es verdad? Y además de que es siempre colectivo, está siempre ahí antes de que nosotros lleguemos. Para decirlo de otra manera, es el lenguaje el que nos configura a nosotros. No siempre nada más nosotros somos los que configuramos el lenguaje, pues, ¿no? Sino que hay una relación allí en donde el lenguaje debe reconocerse, dice Judith Butler, como un agenciamiento, es decir, casi como un ser vivo, que de pronto tiene su propia autonomía y sus propias composiciones. Y, sobre todo, que en nuestras relaciones sociales, el lenguaje también es lo que nos da existencia social, existencia en relación a los otros. Dice Judith Butler, no es que la persona quede fijada por el nombre que le ponen, ¿cierto? No es que cuando nosotros tenemos un nombre quedemos totalmente fijos. Lo que sucede es que los nombres, dar nombre nos da un lugar, ¿cierto? Nuestros nombres, pues, ¿no? Nuestros nombres nos da un lugar y una existencia. Y una existencia, por supuesto, sí, por supuesto que sí, en un sentido institucional y político, quiero decir, el acta de nacimiento, el INE, ¿no? O sea, todos estos documentos que configuran nuestra identidad, pero también a un cierto nivel ontológico, adquirimos cierta existencia social en la medida que somos interpelados por el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué es tan problemático el insulto? ¿Por qué deberíamos pensar en el daño que se ocasiona a través del lenguaje, ¿cierto? Dice Judith Butler, cuando se le pone un nombre injurioso a una persona, cuando se le insulta a una persona, ¿cierto? Esta queda disminuida, esta queda despreciada, ¿cierto? A esto es a lo que yo me refería, y esto quiero tratar de ser lo más claro posible, déjenme ordenar mis ideas. A esto es a lo que yo me refería hace un momento, que tiene mucho que ver con los procesos de subjetivación en Michel Foucault. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estas dinámicas del biopoder producen un cierto horizonte lingüístico de reconocimiento que configura las subjetividades, ¿cierto? Eso quiere decir que incluso estas dinámicas de inclusión y de exclusión se van actualizando en nuestras maneras de utilizar el lenguaje. ¿Me hago entender? Quiero decir, esto de pronto tiene mucho que ver con un filósofo también importante que se llama Slavoj Žižek, cuando él habla de ciertos ejercicios de violencia, cuando él habla de violencia simbólica, violencia subjetiva, ¿no? Hay por ahí unos textos allí muy interesantes con él, donde él dice que efectivamente cuando dos sujetos ejercen violencia entre sí, como violencia subjetiva, es simplemente el resultado de una serie de condiciones de posibilidad sistémica para esta violencia. Y una de estas condiciones de posibilidad para Judith Butler es el lenguaje, justamente. De tal manera que cuando yo insulto a alguien, cuando alguien insulta a otra persona, esta otra persona sufre un daño físico. Es decir, de alguna manera Judith Butler está pensando que hay una relación directa entre el cuerpo y las palabras. Por eso, al momento de insultar, siempre hay una sensación física muy concreta, ¿cierto? Y por supuesto, su dignidad, como bien lo hemos mencionado en sesiones anteriores, queda disminuida, ¿cierto? Dice Judith Butler, pero el nombre contiene otra posibilidad. Cuando una persona recibe un insulto, es decir, cuando le ponen un nombre insultante, esa persona, paradójicamente, recibe también cierta posibilidad de existencia social, iniciada en una vida temporal del lenguaje, que excede los propósitos que animan el gesto del insulto. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, un insulto supone una manera de exclusión. Por ejemplo, cuando nosotros estamos, chéquenlo con el bullying. En el bullying es muy claro, en el acoso escolar es muy claro. Cuando de pronto se le dice a alguien que es gordo, ¿no? Que es gordo, que es bruto, que es animal, que es zorra, ¿no? Que es puta, o sea, todos los insultos que ustedes se sepan, ¿no? En ese momento hay una especie de exclusión, pero es una paradoja, porque es una exclusión inclusiva. ¿Por qué es una exclusión inclusiva? Porque al mismo tiempo que a esa persona se le deja fuera del horizonte de reconocimiento, tampoco es que se le excluya radicalmente. ¿Por qué razón? Pues porque no se le saca de la escuela, no, a menos que esa persona se vaya o a menos que sea expulsada administrativamente. Pero esta persona que es insultada sigue siendo parte de este grupo, por ejemplo, de un grupo en la escuela, pero
sigue siendo parte y no al mismo tiempo. Está colocada dentro de ese horizonte de reconocimiento en un lugar de abyección, como lo llama Judith Butler. Lo abyecto en este sentido es aquello que es arrojado fuera de cierto circuito de cierto circuito de reconocimiento. No sé si me hago entender acá, pero no es totalmente afuera, no está totalmente fuera, porque no es literalmente físicamente expulsado del salón en ciertos casos. Es la persona, en este caso, como bien dice Judith Butler, queda en una especie de no lugar, queda en una especie de lugar de abandono, en donde no está ni fuera ni dentro, y eso puede tener consecuencias psicológicas y corporales muy fuertes, digamos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay todo un tema a propósito del acoso escolar y a propósito de la violencia en las escuelas, y casi siempre los tiroteos escolares tienen que ver con gente que de hecho sufrió acoso escolar o bullying, ¿cierto? No solo en Estados Unidos, en México también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera ahí habría que reflexionar cómo estas dinámicas de exclusión y de violencia producen subjetividad, no solo son operadas por la política en términos institucionales, sino que nosotros a partir del lenguaje estamos constantemente repitiéndolas, actualizándolas, ¿cierto? El lenguaje, dice Judith Butler, sostiene el cuerpo, no porque lo hace ser o lo alimenta en un sentido literal, lo que hace es interpelarlo dentro de los términos del lenguaje, y así se vuelve posible por primera vez una cierta existencia social del cuerpo, que es un poco lo que mencionábamos hace un momento. Digamos, nuestra existencia social depende de ser interpelada por el otro, ¿cierto? Y lo dice Judith Butler más adelante. Tal vez creemos que para que nos llamen tenemos que estar reconocidos antes. Aquí hay un diálogo muy interesante que es Judith Butler con Althusser y con Hegel, ¿cierto? El poner un nombre constituye un ser dentro del circuito posible del reconocimiento y por lo tanto fuera de este circuito se es abyecto. Es un poco lo de la abyección es un poco lo que les comentaba hace un momento con respecto a la injuria o al insulto. Pero este elemento donde nos dice poner un nombre constituye un ser dentro del circuito de posible reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestra existencia social es resultado de las relaciones sociales, no existimos fuera de ellas. Y entrar en estas relaciones sociales significa también ser atravesados por el lenguaje, ¿cierto? Ser atravesados por el lenguaje nos hace entrar en un cierto horizonte que nos hace interpelables por el otro, nos hace susceptibles a ser reconocidos y llamados por el otro, y el llamado del otro nos configura. Por eso, a nivel existencial, a nivel ontológico, el insulto tiene repercusiones muy profundas. Y nos dice por acá más adelante, la persona llega a existir por virtud de esta dependencia fundamental de la interpelación del otro, ¿cierto? Y la persona existe no solo por virtud del reconocimiento de otros, sino en un sentido anterior, porque es reconocible, ¿cierto? Es porque estamos en el lenguaje que somos reconocibles por los otros, ¿cierto? Los términos que facilitan el reconocimiento son en sí mismos siempre convencionales, efectos e instrumentos de un ritual social que decide muchas veces a través de la exclusión y la violencia las condiciones lingüísticas de los sujetos que pueden sobrevivir. Y aquí otra vez regresamos a la manera en la que operan. ¿Cuáles son las lógicas, las condiciones de posibilidad de estas dinámicas de exclusión y de inclusión? Es decir, cuando nosotros insultamos, digamos, cada cultura tiene sus insultos. Los insultos son siempre locales. Creo que esto casi que sobra decirlo, ¿no? No es lo mismo el insulto, no es lo mismo las configuraciones de los insultos en una cultura, por ejemplo, en la europea o en ciertos lugares de Latinoamérica o incluso aquí en México. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué no son iguales? Los insultos no son universales, sino que son locales. ¿Y a qué responde esto? A que cada localidad, a que cada zona tiene sus propias dinámicas de exclusión, ¿cierto? Pero, déjenme regresar poquitito al segundo párrafo de esta diapositiva, pero hay una posibilidad que ve Judith Butler en el insulto. Dice,
quien recibe cierta, vamos, esta persona paradójicamente en el segundo párrafo dice, recibe también cierta posibilidad de existencia social iniciada en una vida temporal del lenguaje que excede los propósitos que animan el gesto del insulto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que siempre hay quiere decir que nadie controla totalmente el lenguaje. En tanto que el lenguaje es un agenciamiento que tendríamos que entender como una especie justamente de casi de autonomía, de flujo vivo. Eso quiere decir que incluso aunque nosotros pretendamos excluir a alguien a través del insulto, ese insulto siempre puede ser motivo de subversión. ¿Qué es subversión? Quiere decir convertir eso que en principio era una exclusión en una forma diferenciante de existencia social, ¿cierto? Y eso se ha hecho muchísimo. Aquí les tengo un ejemplo de esto que se llamó en Canadá la famosa Marcha de las Putas, que en 2011 también hubo una marcha aquí en México, ¿no? Cuando a una persona la llamamos de esta manera, ¿qué es lo que se actualiza? Bueno, diría Foucault, ¿no? Se actualiza una manera de vivir la sexualidad que consideramos moralmente que es legítima. Y luego además consideramos que hay otra forma de vida sexual que no es legítima. Cuando yo insulto, actualizo esos lugares, esa topología de lugares en donde actualizo lo que queda fuera, lo que considero que es indeseable de lo que es deseable, ¿cierto? Y eso es una cosa que opera de manera muy perversa, porque ha sido justamente la forma en la que se ha descalificado a las víctimas de agresión sexual. Justamente las marchas de las putas, ese fue el problema. Dice aquí, ¿no? Esta marcha conocida como la Slut Walk en inglés es una movilización callejera iniciada en Canadá en abril de 2011. Convertida en un movimiento de protesta internacional hacia las violaciones y agresiones sexuales contra las mujeres. La primera marcha se celebró en Toronto el 3 de abril en 2011 y desde entonces ha sido replicada en otros países como Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, India, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Honduras y Uruguay, ¿cierto? Y vean el origen. A mí lo que me llama la atención de este ejemplo es el origen de la marcha, ¿cierto? La marcha se inició como respuesta a los comentarios machistas de un policía canadiense llamado Michael Sanguinetti, quien en enero de 2011, en una conferencia sobre la seguridad civil en Osgood Hall School en Toronto, dijo que las mujeres deberían evitar vestirse como putas para no ser víctimas de violencia sexual. Vean ustedes, por un lado, el insulto, ¿no? ¿Cómo opera el insulto, no? El insulto opera, en principio, culpando a las víctimas de la agresión. ¿Por qué opera en esta forma de culpar a las víctimas de la agresión? Porque allí se actualiza una moralidad. Ojo, recuerden ustedes, casi ya que sobraría decirlo, ¿no? Pero recuerden que ética y moral no son lo mismo, ¿cierto? Y que la moral son este conjunto de normas, este conjunto de normativas, de reglas, que de alguna manera son reproducidas en una sociedad por tradición, por costumbre, y que rara vez estas lógicas son reflexivas, digamos. El hecho de que sean por costumbre implica que se heredan de generación en generación. Esto se actualiza en el lenguaje y cuando yo insulto, justamente lo que yo estoy haciendo es marcar esa zona de exclusión de lo no deseable en esta comunidad particular. Esto se actualiza en estas formas de agresión sexual y entonces es muy claro cómo justamente al momento de culpar a la víctima, culpa a la víctima desde una moralidad presupuesta en el lenguaje. Pero, como bien dice Judith Butler, que me parece que es muy interesante este asunto de Judith Butler, siempre existe la posibilidad de hacer de ese insulto, de subvertir ese insulto, de hacer que ese insulto en principio que me excluía de ese horizonte de reconocimiento, me dé una existencia alternativa en la sociedad, ¿cierto? Y me puede servir precisamente para denunciar estas dinámicas de violencia y exclusión que están operando en lo social, ¿cierto? Tal es el caso de las marchas de la marcha de las putas, y no solo eso, sino que muchas de las marchas que se han hecho a lo largo de la historia en Occidente y en Latinoamérica, a veces toman ese significante injurioso y precisamente se le da la vuelta con fines de denuncia,
pero no solo con fines de denuncia, digamos, no solo es una cuestión jurídica, tiene que ver con una cuestión existencial, de poder pelear, arrebatar un lugar social de reconocimiento, una existencia social legítima de reconocimiento, ¿cierto? Por eso me parece que esta posibilidad que abre la injuria y que nos permite pensar Judith Butler, también nos permite problematizar cómo operan estas dinámicas de exclusión y de violencia en el lenguaje. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de ello. O sea, si una de las cosas es, seguramente ya habrán notado que me estoy esforzando muchísimo para que quede muy claro las ideas sobre la violencia lingüística en Judith Butler, es que nosotros no lo notamos. El lenguaje de pronto nos produce la ilusión de que las palabras que dispongo para pensar el mundo las construyo yo solo. Y no. Justamente el lenguaje es un acontecimiento social que nos atraviesa. ¿Por qué creen que es tan importante la filosofía? Si la filosofía se caracteriza en una cosa en particular, es en la puesta en cuestión de las palabras que utilizo para pensar el mundo y para pensarme a mí mismo, ¿cierto? La filosofía es esa puesta en cuestión de ese horizonte discursivo. Por eso, al final del día, sin enredarnos en sí que la filosofía debe estar dentro de las academias o fuera, me parece que este ejercicio, esta posibilidad de subvertir los insultos, parte de una especie de ejercicio filosofante, al menos, en donde ponemos en cuestión estos horizontes discursivos, en donde nos movemos, y también se abre la posibilidad de un ejercicio performativo del lenguaje, ¿cierto? Por eso me parece tan importante. Voy a detenerme un poquito aquí, voy a hablar de las preguntas, un poco abordarlas, a ver qué nos dicen nuestros asistentes, ¿cierto? A ver, Le Chanat nos dice, doctor, ¿cree que el sustituir la O por la X igualmente es cancelación del papel de las mujeres en el lenguaje? Es una pregunta bastante compleja, mi querida Le Chanat, por varias razones, pero muy interesante. Es un poco lo que decía al inicio. Yo creo que a lo que tenemos que hacer caso, creo que a lo que tenemos que hacer escucha, es al gesto, es al gesto. Es decir, el gesto de modificar, de pronto, ¿se acuerdan ustedes en el lenguaje inclusivo? Decíamos, teníamos que decir las y los. Luego empezamos a agregar esta arroba, ¿no? Para de alguna manera poner el indistinto. Ahora es esta X o es el las y los y les. Son violencias del lenguaje, claramente. O sea, no hay más. O sea, son violencias del lenguaje. Pero creo que más que atorarnos en el puritanismo del lenguaje, que sí, que de pronto hay ciertas enunciaciones que a lo mejor nos pueden sonar muy raras, pero creo que lo que realmente tenemos que hacer caso es al gesto, a lo que hay detrás. ¿Por qué? Lo que hay detrás me parece que es un gesto de visibilización, es un reconocimiento de la potencia del lenguaje, de que el lenguaje justamente durante sus usos occidentales mucho tiempo ha sido un lenguaje que suele ser excluyente, que de alguna manera las dinámicas de exclusión están montadas en el lenguaje. El intento de construir nuevas maneras de enunciación implica sobre todo ya no ser sujeto de enunciados, en el sentido Foucaultiano, ya no solo ser el sujeto que es enunciado por el lenguaje, sino que de alguna manera se vuelve se visibiliza la necesidad de participar activamente en los agenciamientos del lenguaje. Ahora, ¿es a través de la censura? ¿O es a través de la formación, de la educación, del arte, del argumento filosófico? No sé si me explico. A ver, ¿o es a través del diálogo? Yo creo que esa es la pregunta que tendríamos que hacer, ¿no? Porque el problema es que si nosotros seguimos reproduciendo las mismas dinámicas de violencia contra las cuales intentamos luchar, el único problema que va a pasar, mis queridos amigos, es que la violencia solo va a cambiar de contenidos, pero va a seguirse reproduciendo igual. O sea, son dinámicas que son violentas y son dinámicas de exclusión, solamente que los contenidos cambian, pero no las lógicas, ¿cierto? La pregunta aquí sería, ¿cómo hacemos no solo para cambiar, para modificar las dinámicas de violencia, no solo en los contenidos, no solo en las palabras, sino en la manera en la que nos enfrentamos al lenguaje? ¿Me hago entender? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Para un poco lo que preguntaba Maharba al inicio, que es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos reconociendo que, pues, que no todo mundo está en la filosofía, no todo mundo está en las humanidades, que no todo mundo... ¿Cómo lo hacemos, no? Por ahí esa es un poco la pregunta, hacer caso al gesto
y tratar de idear, de crear nuevas composiciones, nuevos agenciamientos, diría Deleuze, que nos permita actualizar líneas de fuga y otras maneras de vivir, otro bios, ¿cierto? Y que no reproduzca las mismas dinámicas de violencia, me parece, mi querida Shanat, ¿no? Diego Lapresa nos dice, en tiempos modernos se ha visto un gran enfoque en las terminologías algo hostiles, tomando a Judith Butler, los apodos o alias, en qué categoría emocional dejan al individuo. Bueno, Diego, pues es interesante la pregunta, pues tenemos esas dos posibilidades, como te decía hace un momento, ¿cierto? Un apodo, si yo me pongo un nombre nuevo, a ver, esto es una cuestión hasta ritual. Ustedes seguramente lo saben, pero ustedes seguramente saben esto, ¿no? En algunas sociedades no occidentales, en algunas sociedades premodernas, cuando el integrante de la comunidad pasa a la adultez, pasa a ser un miembro activo de la comunidad, cambia de nombre. Esto es un elemento importante, digamos. La cuestión de apropiarse, de adueñarse de un nombre, de apropiarse de un nombre que tú mismo te pusiste a ti mismo, es una manera de alguna forma de hacerte cargo de tu existencia social. El seudónimo, ¿no? No es lo mismo cuando es un apodo. Quiero decir, no es lo mismo cuando alguien, o sea, vamos, no es lo mismo que yo me diga, no sé, el gordo filósofo, ¿no? El filósofo gordo, el perro filósofo, ¿no? Si yo me lo pongo a mí, pues entonces yo estoy intentando aparecer ante ustedes de una manera, ¿no? El filósofo cínico, el filósofo gordo, el filósofo lo que tú quieras, como me quieras insultar, no pasa nada, ¿no? Pero si hay alguien fuera de mí, que no soy yo, que no es mi amigo, que no esté dentro de mi horizonte de reconocimiento y de socialización, me dice, no sé, pinche filósofo gordo, ¿no? Me está insultando, ¿cierto? Yo no estoy permitiendo esa manera de uso del lenguaje sobre mí, pues, ¿no? Un poco por ahí va el insulto, digamos, no necesariamente todo significante, que no sea el significante convencional, digamos, pensemos que no nomás se trata de una cuestión de etiqueta del lenguaje, piénsenlo así, no solo es una cuestión de etiqueta del lenguaje, sino la manera en la que se actualizan esas dinámicas, pero también es el quién las dice y cómo esas subjetividades van estableciendo dinámicas a través del lenguaje en lo social, ¿cierto? Es un poco, esa es la cuestión, ¿cierto? A ver, me gustaría que repitiera el nombre del libro. Tere Muñoz me pregunta, que repitiera el nombre del libro de Judith Butler que citó acerca de los insultos. ¿Cómo no? Se llama Lenguaje, Poder e Identidad. Lenguaje, Poder e Identidad se llama el libro. Es un libro pequeño, muy bonito, Tere. La verdad es que yo recomiendo su lectura, porque además me parece que también nos permite entender toda la complejidad de la filosofía de Judith Butler, ¿no? Como en toda su extensión, ¿cierto? Lo recomiendo mucho, ¿no? A ver, por aquí nos dice el señor Julio Molina, nos dice, en los modelos de desarrollo contemporáneos, ¿quién debería tomar la vanguardia en la biopolítica y el biopoder? ¿Cómo hacer incluyentes estos temas en la población en general y no únicamente dejarlos en manos de los grupos de poder? Es todo un tema eso que preguntas, mi querido Julio, es todo un tema porque, digamos, en principio, México en particular, a diferencia de otros lugares en América del Sur, Argentina, Colombia, Cuba, bueno, digamos, de los lugares que con quien tengo relación, pues, sí se caracteriza por tener cierta tendencia a la indiferencia sobre lo político. Somos una población bastante despolitizada, bastante indiferente ante problemas políticos. Esto, bueno, pues por nuestra cultura tiene muchas explicaciones, ¿no? Pero es un poco así. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tal vez lo primero que habría que pensar es en reconocer que la vida política, no la vida institucional, de la política institucional, sino la vida política, la vida en comunidad, como lo va a decir después Roberto Espósito, es una vida en la que estamos participando necesariamente todos. Incluso a un nivel filosófico, la existencia en el mundo, para hacerle un poco el juego a Heidegger, el estar en el mundo es el con los otros. Esa es un poco la crítica que hace la escuela de la biopolítica italiana Heidegger, que de alguna manera el Dasein para Heidegger siempre estaba de alguna manera pensado como una existencia auténtica individual, cuando en realidad lo que dicen los filósofos de la biopolítica es que en realidad esta existencia, nuestra existencialidad, nuestro estar en el mundo, siempre es en relación con lo otro en grande y en humano, quiere decir los otros seres humanos y lo otro entendido como la naturaleza, los ecosistemas, los animales, digamos, nuestra existencialidad depende de los otros.
Eso es lo político, dirían estos filósofos de la biopolítica italiana. Entonces, habría que en principio reconocer pues, que pues hay que abrirnos a los otros, ¿cierto? Vamos por acá. Hola, doctor Salas. Soy el doctor Mario. Hola, Mario, ¿cómo te va? Ya casi acaba mi castigo en Facebook. Mi pregunta para el doctor Jonathan es, si existe la biopolítica también, hay su antítesis, que es la necropolítica. Bien, bien. Ahorita te voy a contestar esa pregunta. Entonces, Foucault, ¿cómo concibe a las relaciones las relaciones de poder, la operación de algo agresivo como el insulto? Perdón, ahí no te entendí muy bien, ¿eh? Opera en nosotros los médicos para segregar por la connotación que no solo es gramatical. No solo es gramatical, no hay que pensarlo en no solo gramatical como si no importara la gramática, ¿no? La gramática importa, de hecho eso es lo que hace que también se actualicen otras dinámicas de poder, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, en la residencia nos gritan, eres un pendejo. Bajo estas operancias solo me deja hacer un ejercicio filosofal para descartarme y aprender del error. ¿Cree que podemos cambiar algo en estos juegos de poder? ¿O estoy obligado a hacer denuncia y quedarme callado y tener la humildad epistémica? No, bueno, mi querido Pablo, no, yo pensaría que de ninguna manera la resignación, ¿cierto? Digamos, un poco ese es el punto. Hay que reconocer que se exige, estamos en una época en la que se exige nuestra participación activa. Claro, participación activa, como bien dice alguna vez Ángel en otras sesiones, no es simplemente el activismo. Digamos, el activismo es una participación activa que no la única. Entonces, de pronto, sí, o sea, me parece que lo que habría que pensar es en la manera en la que también nos relacionamos con los otros y vamos de alguna manera construyendo formas del uso del lenguaje diferentes. Ahora bien, lo que tú hablas hace un momento de la necropolítica es lo que veremos precisamente en un momento con Roberto Espósito, a propósito de cómo la biopolítica tiene un cierto signo negativo, históricamente hablando, que se llama el paradigma de inmunización. Voy a pasar al siguiente tema. Creo que ya no tenemos otras... Gracias, Julio Molina, te agradezco mucho el complemento de tu comentario. Déjenme continuar con el siguiente tema, ¿no? Para poder seguir conversando. Roberto Espósito va a ser de alguna forma un seguidor, digamos, de Michel Foucault. Sin embargo, él va a tener algunas críticas a la manera en la que él piensa el biopoder, que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir, mi queridísimo Pablo, ¿eh? Tiene mucho que ver con eso que tú acabas de decir. ¿Por qué? Porque de alguna manera Roberto Espósito va a pensar que Foucault no problematiza suficientemente los conceptos que nos permitirían comprender el biopoder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que de pronto Foucault, en el uso que tiene de su andamiaje conceptual, al momento de llegar al biopoder, no indagó suficientemente en algunas categorías biológicas o que suelen ser célebremente utilizados en el ámbito de lo biológico para pensar precisamente este problema del control y administración sobre la vida. Y en ese sentido, precisamente, Roberto Espósito va a proponer tres categorías fundamentales para pensar el biopoder, que básicamente están orientadas a poder abordar lo esencial de su pensamiento, que es la cuestión de la comunidad, ¿no? Para el proyecto para Roberto Espósito, el proyecto para la filosofía de Roberto Espósito es la posibilidad de problematizar el asunto de la comunidad, pero preguntarnos por qué razones no podemos construir una vida comunitaria, ¿cierto? Y Espósito va a pensar en este asunto como buen italiano, como buen miembro de la escuela italiana, se va a ir a la raíz de las palabras, se va a ir a las raíces de las palabras como para tratar de comprender qué significa comunidad, qué significa inmunidad y qué significa comunidad e inmunidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ambas palabras, tanto comunidad como inmunidad, alrededor del bios, digamos, bios, como ya lo comentaba al inicio de la exposición, tiene que ver con la forma de vida cualificada, ¿cierto?
Y alrededor de esta forma de vida hay dos maneras de entender la vida en común, que es, que es la categoría de munus, la palabra munus, y estas dos palabras que tienen exactamente esa misma raíz etimológica, que es comunidad o comunitas e inmunidad, ¿cierto? O inmunitas, como lo dice en sus textos, ¿cierto? Déjenme leerles esta primera parte, donde más o menos podemos entender cuáles son las críticas que va a hacer Roberto Espósito a Michel Foucault, ¿no? Él nos dice: Espósito piensa que Foucault no logra elaborar un concepto de política acorde con el biopoder y que por eso tiende a superponerlo con la biopolítica, así como tampoco consigue definir claramente la relación de la vida biológica con ese poder que se ocupa de ella. Esta es un poco la cuestión, ¿no? Digamos, sí, Foucault creo que le atina cuando él se da cuenta de que las formas de relaciones de poder contemporáneas son formas que se inscriben en los cuerpos y en la administración de la vida. Lo que pasa es que eso también implica repensar las categorías con las que se manifiesta este tipo de biopoder en particular, que tendrían que ser entonces otro tipo de categorías que nos deberían permitir problematizar este ejercicio del poder sobre la vida. Espósito llega al paradigma de la inmunización, que tiene esta misma raíz de munus, es este signo negativo del munus, que explica por lo menos en parte de qué modo la modernidad política implementa los mecanismos de conservación de la vida. Aquí hay una serie de sutilezas filosóficas muy interesantes. Ahorita se las comento, ¿no? En el paradigma inmunitario se entrelazan el sentido médico, acá está lo importante del paradigma de lo inmunitario, que de alguna manera en la categoría de inmunidad se entrelaza el sentido médico y jurídico, ¿cierto? De inmunización, pues, ¿no? Sin embargo, la inmunización biopolítica, según como Espósito emplea la palabra, es una protección negativa de la vida, al modo de una vacuna que inmuniza el cuerpo político, introduciendo dentro de una mínima cantidad de agente patógeno, desviando o interrumpiendo su evolución natural. A ver, detengámonos un poquito nada más para explicar algunos de estos elementos muy rápidamente, ¿cierto? Toda esta filosofía de Roberto Espósito está centrada en la categoría munus. ¿Qué significa este vocablo, esta categoría munus? ¿Qué es lo que significa? Munus significaba en latín algo así como don o regalo que obliga al intercambio, ¿cierto? Tenía que ver el munus con lo donante, lo que nos abre a lo otro. Sin embargo, a lo largo del devenir del tiempo, esta cuestión del munus y la comunidad tuvo un sentido diferente, ¿cierto? Digamos, el munus tiene que ver con el regalo, con el don, con lo que nos abre a lo otro, pero además en términos también de obligación. Eso significa el munus, ¿cierto? Ahora, comunitas, el prefijo cum, latino, significa, de alguna manera, nosotros podríamos traducirlo en nuestra palabra castellana con el con. Es decir, tiene que ver, es un prefijo que marca relación con lo otro. Comunidad tiene que ver una relación donante, una relación de apertura y de regalo y de donación con los otros, a manera de un deber. Un deber de donar, un deber de regalar, que nos compromete en una relación con los otros. Eso es la comunitas. Fíjense qué bonita esta definición que hace Espósito, porque creo que es muy, muy interesante. Porque cuando nosotros pensamos en comunidad, y eso es lo que denuncia Espósito también, casi siempre pensamos la comunidad en términos de propiedad. O sea, cuando nosotros pensamos en una comunidad, no sé, por ejemplo, la comunidad cristiana, la comunidad islámica, la comunidad de los que les gusta el anime, los otakus, ¿no? O sea, la comunidad que tú quieras, casi siempre va a estar atravesada como por un significado de propiedad. Es decir, nosotros, comunidad de, no sé, así, comunidad de entusiastas del anime, que nos gusta el anime, nos gustan los cómics japoneses, ¿no? Tenemos algo en común, ¿cierto? Cuando decimos que tenemos algo en común, ¿qué significa?
quiere decir que ese algo en común es una identidad, una ideología o alguna manera de pensar o de ver el mundo, de ver el mundo, alguna creencia. Dice Roberto Espósito, el problema de esta manera de entender la comunidad es que es una comunidad que está pensada en la clave de la propiedad. Esta forma contemporánea de entender la comunidad no es una comunidad en el sentido de apertura hacia lo otro, sino que de hecho nuestra manera de comprender de manera contemporánea la comunidad es una forma en términos de propiedad y de clausura. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una comunidad es un grupo de personas que poseen, que son propietarios de algo en común, sea un objeto, sea una creencia, sea una religión, pero automáticamente esto que les da, esto un poco que los hace, que les da identidad común, homogénea a este grupo, de alguna manera implica también la exclusión de aquel que no tenga eso mismo en común. ¿Ya lo notaron? Pensar a la comunidad en la clave de la propiedad de manera contemporánea implica también el fortalecimiento de la dinámica de exclusión de todo aquel que no posea ese mismo común que le da identidad a esta comunidad, ¿cierto? Y entonces lo que está diciendo Roberto Espósito es nada más falso. Eso es básicamente es una tergiversación del concepto originario de comunidad, porque la comunidad precisamente en tanto que es un munus, en tanto que es donación, tiene que ver con la apertura. Ojo con esto. Lo que está en el fondo diciendo Roberto Espósito es que la experiencia originaria de la comunidad tiene que ver con la apertura hacia lo diferente, ¿cierto? Pero nuestra manera de comprender la comunidad a nivel contemporáneo es que en la medida que tiene que ver con propiedad y con eso que tenemos en común, nuestras comunidades están atravesadas por la lógica de la identidad, es decir, de lo homogéneo. En la medida que ese grupo de personas tengan algo en común, es más homogénea y por lo tanto pueden hacer comunidad, porque son semejantes. Pero ojo, esa es la trampa. Esta forma contemporánea de entender la comunidad entonces implica la exclusión ¿de qué? De lo no semejante, o sea, de lo diferente. Fíjense, esto es una cosa muy interesante. O sea, me parece que aquí hay un trabajo genealógico que está haciendo Roberto Espósito muy cercano a Michel Foucault, porque en esta manera originaria de entender la comunidad, comprendemos una nueva posibilidad de apertura, no a lo homogéneo, no a lo que es igual, sino a lo diferente, ¿cierto? Ahora bien, la inmunidad, en la categoría de inmunización, es esa experiencia que tiene que ver con la puesta en suspenso de esa obligación con los otros. El munus es la donación, una donación que nos abre a lo otro como un deber de hospitalidad, muy cercano aquí a Derrida ahorita que lo estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, la inmunización, el prefijo in, es un prefijo de negación, ¿cierto? Entonces, el prefijo de negación justamente lo que implica es la suspensión del deber con los otros. Inmunización quiere decir privación de esa obligación de apertura. Fíjense, privación, la inmunización tiene que ver con esa privación de esa obligación de apertura a lo otro. Las identidades, la propia subjetividad moderna y contemporánea se ha caracterizado por ser una subjetividad inmunitaria. ¿Qué quiere decir inmunitaria? Quiere decir toda conformación de identidad individual necesariamente se consolida a partir de la exclusión de lo diferente, a partir de la exclusión de lo que no soy yo. Eso lo pueden ver desde Aristóteles. Eso es el principio de identidad en un sentido lógico aristotélico. Pero dense cuenta cómo va configurando también nuestras relaciones sociales, porque efectivamente si la configuración de la identidad depende de la exclusión de lo otro, del no yo, entonces el paradigma que de alguna forma atraviesa la conformación de la subjetividad y también de la vida en común es un paradigma inmunitario, ¿cierto? Ahí abajo, ya que queda entendido esta parte, es más, me gustaría saber si está entendido. Ahorita, déjenme seguir tantitito y ahorita les pregunto, nada más tantitito, ¿no? Porque va esta parte importante. ¿Por qué es tan interesante esta categoría de la inmunización para comprender las relaciones biopolíticas para Roberto Espósito? Porque lo que pasa es que el paradigma de la inmunización, en la medida que tiene ciertas relaciones también con
la supuesta conservación de la vida, eso quiere decir que tal como una enfermedad inmunitaria, inmunizar a las comunidades políticas de lo otro implica de alguna manera introducir el agente patógeno. Eso le va a parecer muy interesante a Roberto Espósito porque va a decir justamente el paradigma inmunitario de la política implica, para evitar la violencia, ejercer la violencia. Ejemplo, guerra humanitaria, damas y caballeros. La cosa más paradójica del mundo, ¿cierto? ¿Cómo sería una guerra humanitaria? Bueno, aquí nos lo dice, ¿no? La intervención militar en Libia en 2011 fue una operación militar multinacional desarrollada bajo el amparo de la ONU. Vean los significantes que se utilizan aquí. Otra vez regresamos a la noción de intervención. A mí me llama mucho la atención esa palabra, porque esta intervención, también cuando en medicina se dice nos van a intervenir, ¿cierto? Tiene que ver con una operación. Sí es muy interesante cómo de pronto la política, sobre todo ese es el asunto de la biopolítica, justo ver cómo en la política y en la medicina comparten cierta terminología, porque también justamente eso nos permite entender la manera en la que cierta manera de entender la biopolítica tiene que ver con pensar lo político como un cuerpo. Que dice Roberto Espósito, eso es muy peligroso de hacer. Es como en los dos cuerpos del rey como este texto de los dos cuerpos del rey de Kantorovich, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Nos dice, la intervención militar en Libia de 2011 fue una operación militar multinacional que desarrolló la ONU con el objeto de cumplir lo dispuesto en la resolución de 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se autorizaba la adopción de todas las medidas necesarias. Hasta entrecomillado está, ¿no? Cuando dice todas las medidas necesarias, eso seguramente no va a acabar bien, ¿no? Todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de un ataque. Es un tipo de intervención violenta para evitar la violencia. Dice, así funciona la inmunización. Así funcionan las vacunas. Justamente un poco la vacuna, ahorita que estamos metidos en este asunto del COVID, las vacunas precisamente funcionan así, justamente. Tiene que ver con analizar el virus, detectar los agentes patógenos y obviamente a partir de un muy complejo proceso, es introducir algunos de esos elementos precisamente virulentos dentro del cuerpo justamente para desarrollar inmunidad y protección. Esto no es en sí mismo malo, diría Espósito. Lo que pasa es que estamos en una época en la que el paradigma inmunitario, si sobrepasa cierto control, hace justo lo contrario de lo que tenía que hacer. ¿Qué es eso? Que en lugar de conservar la vida, la destruye. El problema del paradigma inmunitario, nos va a decir Roberto Espósito, es que cuando sale de un cierto límite, ese paradigma inmunitario es justamente que en el proyecto de proteger la vida, justamente lo que va a hacer es destruirla, es obturarla, es clausurarla. Y entonces la biopolítica, como bien nos decía hace un momento, la biopolítica, dice Roberto Espósito, va a devenir tanatopolítica. ¿Por qué va a devenir tanatopolítica? Por lo mismo, porque estas dinámicas de protección de la vida van a terminar atentando contra la vida. Justamente es como lo dice él, ¿no? Un poco el problema de las enfermedades autoinmunes. Dice él, como en las más graves enfermedades autoinmunes, también en el conflicto planetario actual, el exceso de defensa se vuelca desastrosamente sobre el mismo cuerpo que sigue activándolo y potenciándolo. El resultado es una absoluta identificación de opuestos, dice Roberto Espósito. Parece consumirse todo hiato diferencial entre paz y guerra, entre ataque y defensa, entre vida y muerte. ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a decir Roberto Espósito? Básicamente lo que nos va a decir es que la única manera de pensar, digamos, en una posibilidad de una biopolítica afirmativa, o sea, una biopolítica que se piense en el poder como el poder, no como un poder no sobre la vida, sino desde la vida, desde el munus, desde el proyecto de construcción de comunidad, es justamente problematizando todas las dinámicas de inmunización que atraviesan nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque en las dinámicas de exclusión es precisamente en la protección de la vida, lo que pasa es que la vida se excluye.
¿cierto? Y si se fijan, eso opera a nivel colectivo, pero también opera a nivel individual. ¿Qué es lo que pasa psicológicamente cuando alguien, de alguna forma, por ejemplo, te lastimó afectivamente, ¿no? Tuviste una decepción amorosa, tuviste una decepción con algún amigo que querías mucho, o pasa cualquier cosa a nivel cotidiano. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos inmunizamos. ¿Qué significa inmunizarse? Me aíslo. ¿Qué es lo que hago? Me aparto de la comunidad, me aparto del munus, ¿cierto? Me aíslo justamente, ¿no? Supuestamente para protegerme. El problema es que entre más te aíslas y entre más supuestamente te proteges, más te enfermas, ¿cierto? Y eso que primero, esa táctica en principio que tenía como objetivo protegerte, te termina arruinando, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, a mí me parece muy interesante estas categorías que propone para pensar el BIOS Roberto Espósito, tanto la de comunitas como inmunitas, porque nos permite también pensar ciertas dinámicas de exclusión que operan tanto a nivel subjetivo, a nivel individual, pero también a nivel de lo colectivo. Y me parece que con la reflexión que con la conversación que de alguna manera hemos hecho al recuperar a Foucault y a Judith Butler, creo que queda muy claro que el problema bioético social que está de fondo es que las dinámicas de exclusión y de violencia son dinámicas que se pliegan en la subjetividad y que si bien es cierto que siempre es muy importante cuestionar las dinámicas de Estado y los programas sociales, que si son suficientes o si no lo son, también creo que esta reflexión a nivel bioético nos demanda cuestionar nuestras maneras de vivir. Nos demanda preguntarnos hasta qué punto nosotros mismos participamos en estas dinámicas de exclusión, en estas dinámicas que tienen que ver justamente con esta participación en cierta manera de entender la sexualidad, en cierta manera de limitar la sexualidad solamente a lo reproductivo, en cierta manera de entender los horizontes de lo deseable y lo indeseable que voy actualizando en el discurso, en las palabras y sobre todo en la injuria, y la forma en la que participamos de la cosa común, del munus, de lo donante, en esta clave negativa de la inmunización y cómo participamos en ella, ¿no? Déjenme revisar también estas preguntas que seguramente ya tienen por acá, que seguramente tendrán bastantes. A ver. Vamos por acá. ¿Dónde me quedé? Ya te dije lo del libro. Pablo Ladrón. Hola, doctor Salas. No, creo que ya te había leído a ti, Pablo. Dice Andrea Soy, qué fuerte. A ver, dice Andrea Soy, qué fuerte. ¿Es algo así como el utilitarismo? Ay, alguien me preguntó y me... Dice Andrea, es algo así como el utilitarismo. En la búsqueda del bien, algunos no van a estar incluidos para lograr el bienestar de mayor número de personas. Andrea Soy, sí, digamos, ese es el problema también del utilitarismo. Por supuesto, en ciertos momentos, a ver, hay que decirlo también, en ciertos momentos, digamos, en la constitución de los Estados-nación en Occidente, pues el utilitarismo de alguna manera fue la única manera posible de pensar como las dinámicas colectivas, ¿no? Lo que pasa es que me parece que también tiene un lado oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, como nos dice Jeremy Bentham, como nos dice Stuart Mill, si la política siempre se centra en la búsqueda del bienestar del mayor número de la población posible, del bienestar común para mayor número de personas, ¿qué pasa con esos que están fuera? ¿Qué pasa con esos excluidos que no necesariamente están identificados con estos criterios del bienestar? ¿Cierto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Sobran? Pues esa es la pregunta. No, entonces, ¿qué mal que no se adaptaron? Simplemente los excluimos, los reprimimos. En algunos casos, como ustedes seguramente lo saben, en algunos momentos de la historia están esos escuadrones de la muerte que se han ocupado precisamente en la Alemania nazi de terminar con todos aquellos que estaban en situación de calle, que estaban en tercera edad. ¿Me explico? Quiero decir, ¿qué se hace con esos que no están siendo contemplados en este horizonte del bien común, de lo homogéneo, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Y un poco la biopolítica y en su diálogo, me parece, con la bioética social nos obliga a pensar cómo cada vida, cómo en las vidas no deben ser simplemente objetos de política, sino sujetos de política, cómo se integran a ser sujetos, a ser parte de una comunidad, ¿cierto?
Alma Buenrostro me dice de acuerdo, te agradezco mucho, Alma. No sé a qué estuviste de acuerdo, no, Buenrostro, pero gracias por estar de acuerdo, ¿no? Silvia Alejandra Grela nos dice, con respecto a las injurias, ¿no debería tomarse en contexto y analizar como una expresión cultural? Sí, Silvia, es un poco lo que te decía, que no existe el insulto, no hay insultos universales. Todas las injurias, todos los insultos siempre son locales y responden a una forma de significación siempre situada, ¿no? El jugador de fútbol uruguayo Cavani, luego que un amigo lo felicitara, ¿no? Uruguayo Cavani, luego que un amigo lo felicitara por su gol en su Instagram, contestó con la frase, gracias, negrito. En Sudamérica, esta manera de expresarse es sumamente cariñosa. Sin embargo, la Federación de Fútbol Inglesa consideró el comentario insultante, abusivo, impropio, de mala reputación al fútbol, que tomada como una falta agravada, al referirse expresa implícitamente a un color y o raza. Cavani fue duramente castigado con suspensión y multa económica. ¿Cómo debemos tomar esto? Tú ya te diste la respuesta por ti sola. Debemos dejar que quienes somos debemos dejar de ser quienes somos porque los demás no lo entienden. No. Yo creo que tú ya diste muy bien la respuesta en el inicio del contexto de tu pregunta, Silvia Alejandra. Y creo que lo que estaría diciendo allí también, de acuerdo a lo de Judith Butler, es que el insulto depende del contexto y uno no puede simplemente normar, sobre todo las instituciones de poder, no pueden simplemente normar lo que es un insulto y lo que no lo es sin el pueblo, o sea, sin la comunidad, sin hacer escucha del lugar en el que están. Es un poco lo que decíamos, no existen los insultos universales. O sea, ¿qué quiere decir? La misma palabra no va a significar violencia ni exclusión en todos los contextos de todo el mundo. ¿No es verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un doble juego, ¿cierto? Hay una agenda de lo políticamente correcto, ¿no es verdad? Y en esas agendas de lo políticamente correcto, porque eso hace el poder, todas estas formas, todo aquello que se le resiste, como bien dice Foucault, lo que hace el poder es integrarlo. Aquello que en principio era su oposición, el poder lo que hace es construir un tipo de discurso que lo integre. Entonces, si bien es cierto que es una lucha totalmente legítima el problema de los insultos, de la injuria y de las formas de exclusión en el lenguaje, también es verdad que estamos viviendo en una época en las que ciertas instancias de poder se han montado en el barco, ¿no? Se han montado en el tren, no voy a decir de qué, ¿no? Porque esa palabra es una pregunta que no sé, pero digamos, se han montado en el rol, ¿no? En donde de alguna forma para poder buscar más seguidores, para poder ganar aceptación social, pues se han puesto precisamente a hacer esta clase de dinámicas de sanción, ¿no? Es problemático, o sea, lo que tengo que decir es problemático, digamos, de alguna manera estas instituciones tienen que hacer escucha, pero escucha honesta de lo que está sucediendo en los niveles, en los niveles de las relaciones sociales y del lenguaje. No estas cosas que de pronto más parecen responder a una agenda para conseguir más poder por parte de las instituciones. Pero, como comentaba, es una cosa muy, muy problemática. Silvia, te agradezco muchísimo tu comentario y ya estamos cerca del final, mi querido doctor Ángel. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que ya estamos, dejo de compartir la pantalla. Creo que voy a contestar otra pregunta más. ¿Me da tiempo de otra pregunta más? Perfecto. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Pablo nos vuelve otra vez aquí a hacer una pregunta, ¿cierto? Nos dice, si me aíslo de mi familia tóxica, de mis amigos tóxicos, de pareja tóxica y aislarme me traerá resultados negativos, ¿no estaré inmunizado? Sí, pero estar con lo negativo, no me construye negativamente. Es una pregunta compleja la que estás haciendo. Creo que un poco estás haciendo trampa, mi querido Pablo, en esta pregunta. ¿Qué quiero decir? Tal vez deberías preguntarte exactamente por qué dices tóxico. Fíjate qué interesante, qué bueno que has traído este vocablo, porque este vocablo que nosotros ahora estamos utilizando tanto de lo tóxico es muy problemático.
Sí, yo entiendo. Hay gente, vamos, sí, efectivamente, de pronto hay gente que puede traer cierta incomodidad, ciertos insultos, cierta manera fea de entenderme a mí mismo y al mundo, ¿no? Pero también hay un doble juego. A veces también consideramos tóxico o enfermizo aquello que me pone en crisis, aquello que me hace cuestionarme cosas, ¿no? Entonces, digamos, sí, o sea, tú de alguna forma podrías de alguna manera al separarte de eso, entrar en una dinámica de inmunización, sí, pero también habría que pensar otra cosa, mi querido amigo. Me parece que también eso de alguna forma te obligaría a ti, no tanto a que te inmunices, quiere decir, no tanto separarte o aislarte de lo que tú consideras que es lo tóxico, ¿cierto? Sino sobre todo lo que te debería traer a la reflexión es con quién estás escogiendo relacionarte, cómo te estás relacionando, el polo positivo de tus relaciones, cuáles son. Claro, hay gente que de pronto me pone en crisis para mal. Si yo me junto con, a ver, no sé, si yo me junto con personas que a cada rato me están diciendo que soy tonto, que soy un animal, que soy un bruto, que soy gordo, pues claro, mejor me alejo de esa clase de personas, porque entonces yo voy a terminar viéndome a mí mismo con esta serie de problemas y voy a menospreciar mi propio cuerpo, mi propia manera de ser, ¿de acuerdo? Pero eso no implica necesariamente que me aísle. Digamos, también habría que pensar qué otras relaciones entonces puedo construir. Tal vez la sanidad implicaría en otras relaciones posibles que puedan construir, otro tipo de comunidad que puedo construir desde otros lugares diferentes, pero nunca el aislamiento. ¿Por qué? Pues porque un poco el aislamiento lo que hace es justamente eso. Por eso, al aislarte un poco, la vida no. Lo que estaría diciendo Espósito es que la vida depende de las relaciones. La vida es vida porque nos relacionamos, ¿cierto? Entonces, un poco lo que demandaría ese problema, pues sería repensar nuestras maneras de vivir, ¿cierto? Muchas gracias por tu participación, mi querido Pablo. Buenas tardes, disculpa, Luis Morales me dice, disculpa, ¿cómo considera la forma en que se realizan las campañas políticas desde un punto de vista bioético? Sobre todo, yo lo único que podría decir en ese sentido es que las campañas políticas suelen dar por sentado que el único lugar político de la población es solo el sufragio. Habría que preguntarnos si es así. ¿Nuestra vida política se limita a votar? ¿O en realidad la vida política demanda una participación mucho más activa en muchos otros sentidos? Vamos, digamos, ¿no? Pensémoslo por allí. Te agradezco mucho, Miriam, te agradezco mucho tus felicitaciones, Alonso González, te agradezco mucho las participaciones, volverte a ver por aquí, Majarba, te agradezco mucho también tus muy bonitas palabras. Muchas gracias a todos, les agradezco sus felicitaciones y bueno, nos acercamos al final, doctor Ángel. No sé si usted quiere hacer algún comentario o pregunta. Bueno, pues simplemente agradecer a todas y a todos los asistentes a esta sesión de la Cátedra Universitaria de Bioética y los esperamos el próximo lunes y los invitamos también a que consulten las redes sociales del Programa Universitario de Bioética, Facebook, Twitter, Instagram y la página de bioética.unam.mx, donde aparecerán varios cursos, cinedebates y charlas que tendremos en breve. Muchas gracias, doctor Jonathan Caudillo. Un gusto estar con usted y los esperamos y las esperamos la próxima semana. Buena tarde y que sus familias estén bien.